Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección 71 del curso de geometría. En esta parte de esta lección vamos a establecer el teorema que nos indica cómo determinar el área de cualquier triángulo. Y el teorema es este y dice lo siguiente: el área de un triángulo es igual a la mitad del producto de la medida de su base multiplicada por la medida de su altura. Bueno, pues vamos a ver la demostración. Dice CAB, la medida de la base de cierto triángulo ABC, que dicho sea de paso va a ser este triángulo que está aquí, este que hemos dibujado aquí, y B, pues va a ser el lado AB de ese triángulo, es el que vamos a escoger como base, y dice que mide B. Y AA, la medida de su altura. Bueno, recuerden que la altura de un triángulo es la medida del segmento que es perpendicular desde el vértice opuesto a la base, es decir, dice que este vértice es el vértice opuesto a este lado AB de ese triángulo, y la perpendicular, el único segmento perpendicular que va desde ese punto hasta el segmento que contiene al lado opuesto a ese vértice en ese triángulo, es este, y su medida, esa sería la altura, ¿verdad? Que es el segmento perpendicular, como describimos, y dice el teorema, o la hipótesis del teorema, que su medida va a ser A. Bueno, pues queremos ver que el área de este triángulo ABC va a ser la mitad de la multiplicación de la medida de la base por la medida de la altura. ¿Ok? Bueno, dice aquí que vamos a considerar dos segmentos de cierta forma paralelos a otros segmentos. Ahora, ¿cuáles son esos segmentos que estamos considerando ahí? Recuerde que por cualquier punto fuera de una línea, hay un postulado que dice que por cualquier punto fuera de una recta pasa solamente una línea que es paralela a esa recta. Entonces, mire, por este punto C que está fuera de esta línea AB que contiene al lado AB de ese triángulo, pasa esta única línea DC paralela a esa línea que contiene al lado AB. ¿Ya? Pues y yo estoy considerando nada más este segmento, parte de esa línea que pasa por aquí, por el punto C, paralela a la línea que contiene al lado AB de ese triángulo. ¿Ya? Estoy considerando este segmento en esa línea, ¿no? El DC. El DC, ese segmento DC paralelo a este segmento AB, que es el lado, ese lado que representa la base de ese triángulo. Y AB, pues mire, por este punto también A, fuera de esta línea que contiene al lado BC de este triángulo, puede pasar nada más que una línea que es paralela a esa línea. Pues esa línea es la que contiene a ese segmento AD. Por eso que decimos que AD es la línea, que es el segmento que es paralelo a este segmento BC, que es ese lado de ese triángulo que estamos considerando, ¿verdad? O sea, que vean que este cuadrilátero, el ABCD, ese cuadrilátero, ¿verdad?, es un paralelogramo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo formamos considerando este lado paralelo a este y este lado paralelo a este. Así que por eso es que este cuadrilátero que ha quedado aquí formado, considerando estos dos lados del triángulo y esos dos segmentos paralelos a ellos, forman un paralelogramo. Ahora, fíjense que en ese paralelogramo, el ABCD, el segmento AC viene a ser la diagonal, una de las diagonales de ese paralelogramo. Y nosotros aquí probamos en el tema de polígonos y poliedros que en un paralelogramo cualquiera de sus dos diagonales, en particular esta que está aquí, divide al paralelogramo en dos triángulos congruentes. O sea que divide ese paralelogramo, el ABCD, esa diagonal lo divide en dos triángulos que son congruentes. ¿Cuáles son los dos triángulos? El triángulo ABC, este que está aquí arriba, y el triángulo ABC, este que está aquí abajo. ¿Okay? Así que esos dos triángulos, este que está aquí, este y este, son dos triángulos congruentes. ¿Okay? Entonces, por el segundo postulado de áreas, recuerden que si usted tiene dos regiones congruentes, y si esos triángulos son congruentes, encierran unas regiones congruentes, sus áreas van a ser iguales. El área del triángulo ABC, el área de este triángulo, por ser congruente a este, tiene que ser igual al área del triángulo, porque los dos son congruentes, ¿verdad? Según el segundo postulado de áreas. Ahora, fíjense que entonces las regiones que encierran esos dos triángulos congruentes son disjuntas, ¿verdad? Porque fíjense que la región que, por ejemplo, encierra el triángulo ABC es esta región que está aquí, encerrada, ¿verdad?, en ese triángulo. Y la región que encierra el triángulo ABC es esta región que está acá. Y fíjense que no se intersecan, porque de hecho, donde termina esta región, que precisamente es la diagonal,
esa AC que estamos considerando de ese paralelogramo es que empieza la región que encierra el otro triángulo congruente a aquel, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, si usted tiene dos regiones que son disjuntas, como son las regiones que encierran esos dos triángulos congruentes, si yo los uno, pues entonces la suma de sus áreas va a dar el área de la unión de esas dos regiones. Pues mire, si yo sumo entonces el área de ese triángulo ABC, este triángulo que está aquí, más el área de este triángulo ADC, este que está aquí, como son disjuntos, al yo sumarlos, tomamos la unión de las dos regiones y fíjense que lo que se forma es el paralelogramo precisamente, ABCD, ¿verdad? Si yo uno este triángulo y este triángulo, se forma el paralelogramo. O sea que si yo sumo el área de este triángulo, ¿verdad?, más el área de este otro triángulo, me da el área del paralelogramo, que es el resultado de la unión de esas dos regiones disjuntas. O sea que por sustitución, fíjense que en esta ecuación que tenemos aquí yo puedo escribir lo siguiente: el área del triángulo ABC más, y aquí dice el área del triángulo ADC, pero fíjense que aquí dice que el área del triángulo ADC, por ser ADC, el triángulo ADC congruente con el triángulo ABC, ¿verdad?, son iguales. O sea que entonces aquí, en esta ecuación, en vez de poner aquí el área del triángulo ADC, puedo poner también el área del triángulo ABC. Y dice que eso es igual a lo que dice el área del paralelogramo ABCD. Lo que se simplifica es lo siguiente: pues mire, si yo tengo aquí el área del triángulo ABC más el área del triángulo ABC también, en la suma de esos dos términos que son semejantes, da dos veces el área del triángulo ABC. Y dice que eso es igual al área del paralelogramo ABCD. ¿Okay? Bueno, pero entonces, como ABCD, recuerden que lo hemos dicho, ¿verdad?, es un paralelogramo, pues su área será lo que habíamos visto cuando estudiamos el área de cualquier paralelogramo, el producto de su base por su altura. Así que el área de ese paralelogramo ABCD será el producto de lo que mide su base por lo que mide su altura, que fíjense que es esta también, igual que la altura de ese triángulo, ¿verdad?, sobre el lado AB. Porque fíjense que entonces ese segmento también es un segmento que es perpendicular a esos dos lados paralelos, y esa es la definición de la altura de un paralelogramo: el segmento que es perpendicular a cualquier pareja de los lados paralelos que haya en el paralelogramo, ¿verdad? Bueno, pues entonces el área de ese paralelogramo ABCD será el producto de su base, que es B, por su altura, que es A, ¿verdad? Fíjense que esa es la base de ese paralelogramo y esta es la altura, la distancia entre esos dos lados paralelos, ¿verdad? Pero entonces, si yo sustituyo en 1, y recuerde que 1 es esto que dejamos aquí establecido, tendríamos lo siguiente: que 2 veces el área de ABC es igual a, y dice aquí que es el área del paralelogramo ABCD, pero para el área del paralelogramo ABCD hemos dicho que es BA, por lo que acabamos de analizar, así que sustituimos el área de ABCD por BA. Y entonces esta ecuación, fíjense que ya la puedo resolver fácilmente para el área del triángulo ABC, multiplicando ambos lados por un medio para eliminar este 2, ¿verdad? Y si hacemos eso, ¿verdad?, multiplicamos un medio a ambos lados de esa ecuación, ¿verdad?, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades. Fíjense lo que pasa en el lado izquierdo: el 2 al multiplicarlo por un medio se cancela el 2 y queda el área del triángulo ABC. Y cuando yo multiplique un medio por lo que está en el lado derecho, va a quedar un medio por B. Así que fíjense que efectivamente hemos encontrado el área del triángulo ABC es la mitad del producto de la multiplicación de la medida de la base de ese triángulo ABC por su altura. Y eso, fíjense que era lo que yo quería probar, ¿ves? El área del triángulo ABC es la mitad de la base, del producto de la base, multiplicada por la altura. Pues ahí tenemos cómo es que se busca el área de un triángulo. Fíjense que el área de un rectángulo y el área de un paralelogramo se buscaba igual, multiplicando la base por la altura. Pero el área de un triángulo se busca buscando la mitad de la multiplicación de la base por la altura. Porque fíjense, el área de ese triángulo resulta ser la mitad del área de ese paralelogramo, ¿verdad? Eso es fundamentalmente lo que hemos hecho. Y si es la mitad del área del paralelogramo y el área del paralelogramo es base por la altura, pues el área del triángulo será la mitad del producto de la base por la altura, ¿ves? Así que fíjense que efectivamente eso es lo que es el área de un triángulo. Vamos a ver ejemplos, un par de ejemplos de aplicación precisamente de esa fórmula, ¿ok? Y dice así el primer ejemplo. Este ejemplo dice halle
el área de los triángulos ilustrados a continuación. Y el primero nos muestra este triángulo. Vamos a borrar aquí. Y el triángulo que vamos a ilustrar es el siguiente. Tenemos este lado. Tenemos este lado. Y tenemos este lado. Y los vértices son el A, B y C. Y se nos indica que aquí hay un ángulo recto. Y nos dicen que este lado mide 3 pulgadas y este lado mide 5 pulgadas. Y que busca la área de ese triángulo ACB. Un triángulo rectángulo, nos aseguramos de colocar el nombre del ángulo recto, que es en el medio. Por eso en vez de llamarlo el triángulo ABC, lo llamamos el triángulo ACB. Bien, pues fíjense que en un triángulo rectángulo yo puedo identificar la medida de uno de sus catetos como la medida de la base, ¿verdad? Y precisamente la medida del otro cateto como la medida de su altura. Fíjense que da la casualidad que ese otro cateto es perpendicular a este lado que yo uso como base, ¿verdad que sí? Claro, puedo pensar que esta es la base y entonces el otro cateto es la altura, porque fíjense que ese otro cateto sería perpendicular desde el vértice opuesto al que estoy considerando como base hasta el lado que estoy considerando como base, ¿verdad? Así que fíjense que al igual que en el caso de los rectángulos, como ustedes tenían un rectángulo y conocían la medida de un lado y la medida del otro lado, uno de ellos podía usarlo de base y el otro lo podía usar como altura, porque da la casualidad que en un rectángulo los ángulos rectos todos son rectos, ¿eh? Bueno, pues en un triángulo rectángulo, pues efectivamente podemos hacer eso mismo, ¿eh? Este lado podemos utilizarlo como base y este lado podemos usarlo como altura. Así que el área de ese triángulo será la mitad del producto de la base, que es 3 pulgadas, por su altura, que sería 5 pulgadas, ¿verdad? Y esto da 15, la mitad de 15 pulgadas cuadradas, porque multiplicar pulgada por pulgada, ¿verdad? Una cosa por ella misma da esa cosa al cuadrado, 15 pulgadas al cuadrado. Y la mitad de 15 es 7.5 pulgadas cuadradas, ¿eh? Y vamos a hacer ese comentario. Observe que en un triángulo rectángulo, la medida de un cateto puede tomarse como la medida de su base y la medida del otro cateto puede tomarse como una medida de su altura. Por la razón que dijimos, ¿verdad? Que los catetos son los que forman el ángulo recto, o sea que son perpendiculares unos a los otros, ¿verdad? Y por lo tanto, si este cateto es mi base, este es el segmento que es perpendicular desde el vértice opuesto al que estoy usando como base hasta ese segmento que estoy tomando como base, ¿okay? Segundo ejemplo. El triángulo que vamos a usar ahora es el siguiente. Tiene esta forma. En el triángulo PQR.
y este lado mide 5 pulgadas, este lado mide 4 pulgadas y este lado mide 7 pulgadas. Y entonces me están dando aquí este segmento como altura y me dicen que mide 3 pulgadas, ¿okay? 3 pulgadas. Y quiero buscar acá el área del triángulo PQR. ¿Cuál de los tres lados va a ser mi base? Pues fíjense que como yo conozco la altura, o sea el segmento perpendicular que va desde este vértice hasta este lado opuesto a ese vértice en ese triángulo, pues este que está aquí es la base, porque estoy considerando esta altura, la altura sobre ese lado, ¿no? Así que la base mide 7 pulgadas y la altura dice que mide 3, ¿no? Así que el área de ese triángulo será la mitad de la multiplicación de la base, que son 7 pulgadas, por la altura que dice que es 3 pulgadas. Así que será la mitad de 17 por 3 es 21 pulgadas. Y si usted multiplica 1 medio por 21 le da 10 puntos. Perdón, esto serían pulgadas, ¿verdad? Multiplicando pulgadas por pulgadas, pulgadas cuadradas, así que será 10.5, ¿verdad? Porque 1 medio por 21, que es lo mismo que 21 entre 2, al multiplicar, es 10.5 pulgadas cuadradas. Y esa sería el área de ese triángulo, ¿ok? Según aquí fue 7.5 pulgadas cuadradas, ¿ok? Bueno, pues con este ejemplo terminamos esta lección. En la próxima lección, en la número 72, vamos a comenzar viendo ya la determinación de áreas de polígonos un poco más elaborado, porque como ya sabemos cómo buscar áreas de rectángulos, de cuadrados, de paralelogramos y de triángulos, ya podemos ver unos polígonos que sean un poco más elaborados y ver cómo usted podría buscar su área. Nos vemos entonces en esa lección.